¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente por acá con esta maratón de retos. Vamos con el reto número 2 de el ejemplo del banco. Prosigamos entonces a leer el contexto. Partiendo de la clase banco del reto 1, refactorice sus atributos y métodos para lograr desarrollar una nueva solución que presente la estructura del siguiente diagrama UML. Entonces en este diagrama nos presentan dos clases. Una empleado que es la que habíamos desarrollado. La que habíamos desarrollado en el primer reto sería la de banco, ¿sí? Y la de banco solo tenía un método que se llamaba liquidar prestaciones. Entonces aquí ya nos están solicitando crear una clase empleados con los siguientes atributos miembros: un ID de tipo entero, un nombre de tipo string y un salario. Y los métodos constructor, empleado que recibe parámetro de entrada nombre que es de tipo string y un salario que es de tipo entero, y sus correspondientes getter y setter. Y la clase banco que va a tener como dato miembro un array list de tipo empleado llamado empleados, y los métodos prestaciones liquidar prestaciones que va a recibir como parámetro un empleado, y liquidar sec social que va a recibir también como parámetro de entrada un empleado. Van a devolver un tipo double y sus correspondientes getter y setter. Entonces aquí nos indica pues que la relación de asociación entre banco y empleado es que un banco puede contener uno o muchos empleados y un empleado puede estar relacionado solo con un banco. ¿Listo? Aquí entonces nos dice que, como se logra ver en el diagrama, la clase banco se compone ahora por una lista de empleados y representa dos métodos que efectúan la liquidación de las prestaciones sociales y la seguridad social de un empleado. De la liquidación de las prestaciones sociales se toman los porcentajes de prima de servicios, que es 8.33% del salario de un empleado, cesantías también el 8.33% del salario del empleado, intereses sobre las cesantías, que es 12% el valor de del valor de las cesantías, y vacaciones, que corresponde al 4.16% del salario del empleado, y se suman para obtener el valor a liquidar por lo correspondiente a prestaciones sociales. Por otra parte, la liquidación de la seguridad social se calcula sumando los conceptos de salud, que es un 8.5% del salario del empleado, más pensión, que es 12% del salario del empleado, y ARL, que es asegurar riesgos laborales, que es el 0.22% del salario de un empleado. Entonces el reto implica reestructurar las clases y métodos del proyecto banco implementadas en el reto 1 y realizar los cambios pertinentes o refactorización según los requerimientos del reto actual. Se debe implementar las clases banco y empleado como se muestran en el diagrama de clases con sus respectivos métodos get y set. Para el desarrollo de los métodos liquidar prestaciones y liquidar sec social tome la información proporcionada previamente en el contexto del reto. Un ejemplo de la estructura de código de las clases a implementar se muestra a continuación. Entonces aquí nos muestra la clase banco, public class banco, con un dato miembro array list empleado, va a llamar empleados, lo instanciamos new array list, y el método público de tipo estático que va a devolver un dato doble, un valor doble, se va a llamar liquidar prestaciones y va a recibir como parámetro un objeto de tipo empleado, vamos a llamar empleado, y el método liquidar sec social que va a ser tipo público estático, va a devolver un valor double y va a recibir como parámetro un objeto de tipo empleado. Este sería para la clase banco. Y ya aquí entonces tenemos la clase empleado, que va a tener tres datos miembros con modificadores de acceso private, un entero que es el ID, un string que es el nombre y un entero que es el salario. Y va a tener solo el constructor, que va a ser el tipo modificador de acceso público, y recibe entonces el nombre como un string y el salario como un entero. Entonces aquí nos muestran los casos de prueba. Vamos entonces a ingresar en primer caso de prueba un empleado llamado Manuel con un salario de 1.500.000 al cual se le va a liquidar las prestaciones sociales y debe devolver entonces el valor 545.490.00, un valor doble, y liquidar sec social. Volvemos y llamamos al mismo empleado Manuel con 2.500.000 de salario y nos va a devolver el valor de 525.500.00. Listo, un valor doble también. Entonces la entrega se debe subir a la plataforma los archivos banco.java con B mayúscula y empleado.java con E mayúscula. Estos nombres deben respetarse, dado que si no se nombran de dicha manera no se tendrá en cuenta para la calificación del reto. Y una nota aquí al final también: los métodos deben llamarse exactamente igual a como se muestra en el ejemplo de la estructura del código. Listo, entonces vamos a
NetBeans. Bueno, antes de ir a codificar nuestras clases, primero que todo veamos aquí los cálculos en una hoja de Excel. Entonces, aquí en esta hoja de prestaciones sociales tengo lo correspondiente al cálculo de las prestaciones sociales que le correspondían a un empleado que tenga un salario de 2.500.000. Como nos dice el documento, entonces corresponde la prima de servicios, sería el salario de empleado por el 8.33%, que correspondería a multiplicar esto por 0.0833. Listo, eso correspondía a la prima de servicios. Lo mismo para las cesantías, sería entonces el salario del empleado por 0.0833, que significa que es el 8.33% de este valor. Los intereses de las cesantías sería el 12% del valor de las cesantías, y las vacaciones sería entonces el 4.16%, que sería multiplicar el salario por 0.0416. Una vez tengamos estos valores calculados, pues lo correspondiente a prestaciones sociales sería la sumatoria de prima de servicios, cesantías, intereses, cesantías y vacaciones, que nos da un correspondiente de 545.490. Aquí pues nos dan un entero, pero entonces ya sabemos que el ejercicio nos lo pide como un double, sería .00. Aquí entonces el documento nos indica que lo correspondiente a liquidar prestaciones devolver 545.490.00, listo, que si bien nos da. Y en lo correspondiente a seguridad social, los componentes serían entonces la salud, que es igual al 8.5%, más la pensión, que nos corresponde a el salario por el 12%, o sea, por .012, que corresponde a un valor de 300.000, y ARL, que corresponde a el 0.522% del salario. O sea, multiplicamos el salario, que es la casilla B2, por el 0.00522, eso corresponde al 0.522%. Listo. Una vez tengamos estos valores ya calculados, lo que hacemos es calcular la seguridad social, que sería la sumatoria de la salud, pensión y ARL, que nos daría un total de 525.550. Aquí el documento nos dice que es 525.500, pero entonces tiene algún desfase por redondeo o algo. Bueno, una vez ubicados en NetBeans, abrimos nuestro proyecto. Yo lo había llamado liquidar prestaciones, y dentro de él entonces tengo la clase banco que teníamos previamente del reto 1, y la clase liquidar prestaciones, que era la clase principal, donde hacía pues la prueba de del reto 1. Listo, entonces vamos a proceder a hacer las modificaciones indicadas en el reto 2. A redefinir la clase banco, vamos a agregarle entonces el dato miembro empleados, que es un array list. Importamos import java.util, y aquí entonces creamos el array list de tipo empleado. Este tipo empleado lo vamos a llamar empleados new array list. Listo, entonces aquí nos está marcando pues el error porque no tenemos creada la clase empleado. Vamos a crearla. Vamos aquí al proyecto, clic derecho, new, java class, y le vamos a dar el nombre de empleado, finish. Una vez tengamos acá nuestra clase empleado, vamos a proceder entonces. Una vez tenemos creada nuestra clase empleado, vamos a proceder a crearla con la misma estructura que nos indican en el documento. Entonces vemos en el documento que nuestra clase empleado tiene los siguientes tres atributos miembros: private in ID, private string nombre, private in salario, private in salario, y el constructor empleado, método empleado, que es el constructor que va a tener estos dos parámetros, nombre y salario. Entonces le damos el valor a los datos miembros, nombre, le damos lo que venga como en el parámetro nombre, y salario, this.salario, llévele lo que tenga salario. Entonces con esto ya le vamos a guardar, y con esto quedó definido nuestra clase empleado. Aquí ya entonces no nos genera el error que nos estaba marcando, y podemos proceder entonces a renombrar el método liquidar prestaciones, que se va a llamar liquidar prestaciones emp, y va a recibir un objeto de tipo empleado, liquidar prestaciones emp, y ya no va a ser
con estos parámetros, sino que empleado. Listo, entonces aquí ya vamos a tener que hacer uso de lo que tenga empleado. Bueno, entonces aquí sí vamos a tener que crear acá los getter and setter de nuestra clase empleado. Para eso vamos a dar clic derecho, insert code, getter and setter, y le seleccionamos todos para que nos genere entonces los getter and setter para poder acceder desde nuestra clase banco a los datos que necesitamos para hacer los cálculos. En este caso salario, con el get salario. Entonces acá empleado, en el método get salario, aquí ya no vamos a tener comisión ni auxilio de transporte, solo nos están diciendo que el total devengado es el salario. ¿Listo? La prima de servicio entonces va a ser el total devengado por el 8.33%, la cesantía va a ser el total devengado por el 8.33% y el interés de cesantías entonces el 12% de este valor que hallamos acá. Las vacaciones sería entonces salario, que sería entonces, no lo voy a, podría ser este mismo valor, pero más bien voy a hacerlo de una vez de salario directamente del objeto empleado con el método getSalario, que le ahorramos aquí lo del salario. Listo, entonces con esto ya tenemos los datos, calculamos prima de servicio, y lo que nos está indicando acá es que vamos entonces a devolver la sumatoria en prestaciones. Esto sería la sumatoria de la prima de servicio, cesantías, interés de cesantías más las vacaciones, lo que hemos analizado en el documento de Excel, y devolvemos entonces el valor redondeado. Listo, prestaciones. Con esto ya tendríamos entonces nuestro método liquidar prestaciones. Guardamos, vamos a definir entonces nuestro método liquidar seguridad social empleada. Entonces la vamos a definir public static double liquidar sec social emp, y va a recibir entonces lo mismo, un objeto de tipo empleado. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es hacer el cálculo de la seguridad social. Vamos a irnos entonces a nuestro libro de Excel, donde hayamos verificado entonces la seguridad social. Entonces sería lo correspondiente a salud, que es el 8.5% del salario. Entonces nuevamente aquí vamos a definir una variable de tipo double, donde vamos a almacenar lo correspondiente a salud, que sería entonces empleado.getSalario por 0.085, que es el 8.5%. Vamos a definir también entonces la pensión, que es el 12% del salario. Pensión double pensión igual a empleado.getSalario por 0.12, que es el 12%. Nos faltaría entonces la ARL, que sería el 0.522%, que sería igual a multiplicar por 0.00522. Entonces sería ARL del empleado.getSalario por 0.00522. Ya teniendo estos datos, entonces podemos hacer acá el cálculo de seguridad social. Le vamos a llevar entonces la sumatoria de lo que es salud más pensión más ARL, y devolvemos entonces redondeado con la función mathround el valor sec social, que va a ser de tipo doble. Listo, con esto entonces tenemos ya definido nuestra clase banco. Ya lo único que nos resta entonces es modificar acá nuestra clase principal para ensayar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear entonces un objeto de tipo empleado. Vamos a llamar empleado 1 y a ese objeto le voy a dar instanciar. Listo, entonces vamos a crear aquí, como teníamos importada ya nuestra librería escáner, data scanner para capturar los valores enteros, y también deberíamos crear otro para capturar el nombre, sea un string.
Listo, entonces aquí vamos a solicitar primero que todo que nos ingrese el nombre del empleado. Bueno, vamos a mirar acá porque nos está señalando un error acá en empleado. Bueno, aquí como tenemos un constructor que recibe dos variables y aquí estamos llamando al constructor sin ninguna variable, nos está generando un error. Entonces aquí lo que podemos hacer es definir más bien, vamos a darle unos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podríamos hacer esto, pasarle unos datos acá de no definidos, simplemente para instanciar el método. Como es un string, tiene que ser con doble comilla. Ingrese el nombre del empleado y lo vamos a leer en una variable nombre. Vamos a dar dato l.nextLine. Listo, y vamos a mirar por qué no nos está. Bueno, aquí nos está generando el error es porque nos falta el punto y coma, y entonces leemos aquí el nombre en la variable nombre y el salario mensual lo leemos entonces y lo almacenamos en salario. Una vez tengamos estos dos valores, lo que procedemos es, ya aquí no nos interesa solicitar ni comisión ni auxilio de transporte, aquí lo que vamos a mirar o a instanciar primero que todo entonces es empleado 1. Le vamos a volver a leer los datos que ya ingresamos, que sería nombre y salario. Para proceder entonces a trabajar con este valor, ya entonces podemos ir a new empleado, entonces nombre y salario, y ya con esto procedemos entonces como los métodos de la clase banco son static, yo puedo entonces llamarlos directamente sin instanciar ningún objeto de banco. Entonces vamos a darle aquí dato double seguridad social, le vamos a llevar banco punto liquidar sec social. Listo, y le vamos a dar empleado 1, que es el que estamos, donde tenemos los datos del salario, y de una vez vamos entonces también a definir entonces el prestaciones. Listo, dato prestaciones, entonces le vamos a llevar banco punto liquidar prestaciones. También le pasamos entonces el empleado 1, y ya teniendo estos valores podemos hacer es imprimir prestaciones, y segundo valor sería entonces seguridad social. Como ya no nos solicitan esto como dato entero, o sea, no le hacemos el casting, simplemente lo imprimimos ahí. Bueno, aquí vamos a validar prestaciones, system.out. Aquí nos está sobrando. Listo, eso sería todo. Procedemos entonces a realizar la prueba. Corremos, ingresamos el nombre del empleado. Sería entonces para validar liquidar prestaciones, que es el primer valor que nos va a devolver el programa, sería el nombre Manuel de ese salario mensual 2.500.000 y entonces nos devuelve 545.490.0, 545.490.0. Bueno, falta un 0, habría que definirle que nos devuelva en vez de una cifra decimal, dos cifras, y en el segundo sería 525.550, pero era lo que nos había dado el Excel. Listo, que es lo que es correcto. Entonces aquí nos están dando los valores, lo único que resta sería entonces utilizar más bien la librería decimal format. Bueno, vamos a validar la librería para hacer redondeo a dos dígitos. Listo, un segundo. Entonces para eso vamos a utilizar la librería ya.test.decimal format. Entonces para ello creamos entonces un objeto de ese tipo, cual entonces vamos a llamar df, o sea, creo entonces una variable tipo decimal format al cual lo voy a instanciar con este parámetro. Este parámetro nos indica que al número lo vamos a formatear con dos cifras decimales. Listo, entonces una vez tengamos acá nuestro objeto, ya cuando vamos a proceder a imprimir los valores simplemente decimos que el valor que deseamos formatear entonces se lo pasamos a este objeto.
dentro de, como parámetro dentro de la función format, ¿cierto? Entonces aquí pasamos un objeto, me formatea este objeto que sería prestaciones, que es el valor que deseo formatear, y lo mismo para la seguridad social. Entonces df.format y dentro del parámetro se meto, entonces ya con esto nos saldría con dos caracteres decimales. Vamos a proceder entonces a guardar y a ejecutar nuevamente. Damos nombre Manuel e ingresamos salario. Aquí entonces ya vemos que nos sale con los dos dígitos decimales, y eso es todo.